Vamos a revisar en esta tarde manejo de registros de enfermería en el paciente crítico, haciendo también un paralelo con lo que es nuestros registros que podemos utilizar en las áreas generales o intermedias. Recordemos que nuestros principales documentos legales que van a ir a auditoría o si en caso vayan a un problema legal, van a ser registrados y auditados la hoja de funciones vitales, el CAR de medicamentos, el CAR de enfermería, el balance hídrico y las noches, nuestros registros de enfermería, ¿no? Esos son los principales. ¿Por qué debemos mejorar los registros? Debemos estandarizar el manejo y la aplicación de los registros de enfermería. Estos 4 documentos legales son exclusivamente de enfermería y deben estar bien normados y registrados de acuerdo a lo que nos indican las normas del Ministerio de Salud. Mejorar los cuidados, agilizar los registros con nuevos enfoques. Ahí tenemos el libro de Nanda, Nikino, que nos debe dar una mayor agilidad en nuestro trabajo de enfermería. Debemos de promover la aplicación del proceso de cuidado enfermero en este tipo de registros específicamente, ¿no? Cuando hablamos de registros de enfermería, tenemos un marco legal que está vigente actualmente, es la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención en salud, que está dada por el Ministerio de Salud y la última revisión se ha hecho en el 2016, ¿no? Cada 5 años normalmente estas normas se actualizan. Este año posiblemente se vaya a actualizar estas normas que son de auditoría para los registros, tanto de las enfermeras, los médicos, los especialistas y otros campos de la salud, ¿no? Que son los registros legales. Entonces, la auditoría es importante en nuestros registros para que podamos llevarlo de acuerdo a los rangos que ellos establecen. La auditoría de gestión clínica incluye, entre otros, la evaluación de la calidad de los registros asistenciales, a través del cual se analiza el cumplimiento de lo establecido en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica vigente. Ya mencioné que los 4 registros son los que son auditables de la parte de enfermería y son parte de la historia clínica de un paciente. Se podrán utilizar estos registros según lo que corresponda a los formatos de evaluación para auditar en los enfermeros. Son la hoja de balance hídrico, la hoja gráfica de funciones vitales, el CAR de enfermería y las notas de evolución. Nuestros registros siempre han sido un dolor de cabeza desde que hemos sido estudiantes, ¿no? O sea, deberíamos de tener mayor agilidad en cuanto a la escritura, por ejemplo, tanto manual o digital, para hacer nuestros registros, pero generalmente nos han dado un dolor de cabeza, ¿no? Porque no hemos llegado tal vez a estandarizar nuestros registros, pero a medida que ha pasado el tiempo hemos logrado también mejorar muchos aspectos, porque recordemos que antiguamente nuestros diagnósticos de enfermería era como nosotros nos parecían, pero ya tenemos el libro Nanda, donde ya nuestros registros de enfermería, específicamente los diagnósticos, ya están normados, ya están dados, y si hay alguno que otro que quisiéramos nosotros añadir, también tenemos la opción de añadir. Y nuestras intervenciones están dadas por el libro NIC. La evaluación de nuestras intervenciones están dadas por el libro NOC. Y ya tenemos una estandarización de todos nuestros registros de enfermería, específicamente, por ejemplo, para hacer todo el proceso de atención de enfermería. Y en el CARDEX se hace pues con principalmente los 5 correctos, la utilización de los 5 correctos, la hoja de balance, lo que es ingresos y egresos, y la gráfica de funciones vitales, como dice el nombre, ¿no? Es gráfica de tendencias, por ejemplo, de la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces ya este dolor de cabeza nos debe ir pasando, debemos seguir dejándolo para que podamos nosotros reinventarnos y realmente hacer unos buenos registros. Cuando hablamos de esta norma, ¿quiénes, por ejemplo, estamos dentro de esta norma? No solamente, por ejemplo, el Ministerio de Salud, sino estamos todas las instituciones, tanto privadas como públicas. Por ejemplo, o los institutos nacionales
como son la enfermedad neoplástica, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto del Niño, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todas las instituciones privadas se deben someter a esta norma técnica de salud para hacer unos buenos registros de enfermedades. Para poder hacer esa norma sobre los registros de enfermería, se ha tenido que hacer la revisión de muchas leyes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley del Enfermero, por ejemplo, el Código de Ética, las resoluciones y decretos del Ministerio de Salud, que han ayudado bastante a que se pueda alinear esta auditoría a los registros de enfermería. ¿Por qué hablo, por ejemplo, el término de auditoría de enfermería? Porque ya según tienen un esquema de evaluación, según este esquema de evaluación nosotros nos vamos a alinear a esta evaluación. Nuestros registros van a estar alineados según estos estándares que han logrado estandarizar lo que es el Ministerio de Salud. Como les dije, o sea, no hay mucha diferencia entre un registro de enfermería de salud y un registro de enfermería, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Casi tenemos muchas coincidencias, una que otra diferencia, pero es mínima, ya están más estandarizados nuestros registros. Entonces tenemos nosotros un registro, un checklist de la evaluación del registro, por ejemplo, de la hoja gráfica de funciones vitales. Igualmente del balance hídrico, del CARDES y de las notas de evolución de enfermería. Ya tenemos un checklist de cómo se evalúa. Nosotros, para poder estandarizar y poder agilizar nuestros registros en las unidades de cuidados intensivos y también las unidades de intermedios, hemos tenido que realizar una guía de llenado. En esta guía de llenado va detallada, por ejemplo, cómo se debe ir rellenando, ¿no? Vamos a suponer en cuanto a nombres y apellidos del paciente. No debería registrar primero los nombres, seguido de los apellidos, el paterno y el materno del paciente. Y esto está consignado como datos generales. Cuando consideramos también el sexo, por ejemplo, nosotros hemos hecho una casilla ya solamente para marcar y está considerado dentro del patrón sexualidad. Clase 1, que es identidad sexual, que están dentro de los diagnósticos de enfermería cuando hacemos nosotros la auditoría de los registros de enfermería. Entonces, específicamente vamos a mirar primero la hoja gráfica, segundo el balance hídrico, tercero va a ser el CARDES y cuarto va a ser nuestro proceso de atención de enfermería o las notas de enfermería, ¿no? ¿Por qué realizar la hoja gráfica de signos vitales, ¿no? Como dice su nombre, es la gráfica hospitalaria, es un documento clínico que recopila datos del paciente. En esta, por ejemplo, línea negra tenemos la respiración, en esta línea celeste que es más clarita tenemos la presión arterial, bueno, lo consideramos hasta en verde, el pulso está en azul y la temperatura está en rojo. Y las escalas también van a determinarse de acuerdo a lo que es la necesidad, por ejemplo, del paciente, y también las normas de auditoría mencionan un poquito sobre las escalas que debemos anotar. Por ejemplo, la temperatura, la más bajita 35 y la más alta 40. Inclusive cuando nosotros hacemos la guía de llenado, cuando supongamos el paciente está con 41 de temperatura, vamos a suponer, se pone por encima del rango y se pone el número, ¿no? Igualmente, si la frecuencia cardíaca está en 150, se pone sobre encima y se pone el valor de 152 de la frecuencia cardíaca. En cuanto a la presión arterial, la mínima está en 20 y las máximas están en 270 milímetros de mercurio. La respiración más baja está en 5, llegando hasta un rango de 50, que casi no hemos tenido pacientes que vayan a tener frecuencia respiratoria en 50. Entonces, esta gráfica representa la relación de datos de las observaciones que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Es una información rápida y precisa que nos da una vista panorámica de cómo va nuestro paciente, ¿no?
Es un elemento que forma parte de la historia clínica del enfermero y que por lo tanto está sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos. O sea, nosotros no podemos utilizar estos datos personales del paciente para, por ejemplo, sacarlos fuera del área hospitalaria. Tiene que ser con un documento legal y pedir, por ejemplo, una copia de la historia clínica, ¿no? Porque esto es parte de la confidencialidad de la historia. Nosotros también somos responsables de la custodia de la historia clínica y la conservación de todo lo que es nuestros registros de enfermería, ¿no? Dentro de la norma técnica de salud, les mencionaba que esto es una hoja de evaluación y quien tiene mayor puntaje, por ejemplo, cuando nos hacen la auditoría de la hoja gráfica, nos da mayor valor a los nombres y apellidos. Tenemos nombre y apellido y nos da un valor máximo de 2. La estancia hospitalaria, o sea, primer día de hospitalizado, segundo día de hospitalizado, también te da un mayor puntaje de 2. En cuanto al tipo, número de seguro o registro, ¿no?, que tenga el paciente, se asigna un punto, número de historia, servicio, piso, unidad, número de cama, fecha de ingreso del paciente, el sexo y la edad, haciendo un total de 11 puntos para que realmente podamos alcanzar una evaluación buena o conforme, como menciona acá, conforme, para poder hacer un buen registro de enfermería. Dentro de esta norma también nos menciona algunas partes principales que debe tener la hoja gráfica, ¿no? Al margen de lo que hemos mencionado anteriormente, nos dice que debemos registrar los días de operación y días posoperatorios, ¿no?, en caso se requiera. Nosotros ponemos primer día posoperatorio, segundo día posoperatorio, desde el inicio, o sea, viene el paciente de sala de operaciones, se registra con una flecha, y el PO1, PO2, PO3, y así sucesivamente se va poniendo lo que es los días posoperatorios, ¿no? Esto tiene un mayor puntaje también. El registro total de egresos, o sea, la orina, vómitos, heces, drenajes, también se debe considerar. Si es que la paciente fuera una paciente que está menstruando, igualmente se considera peso y talla, registro de alergias, por ejemplo, algún medicamento, y también los componentes sanguíneos. Todos estos ítems deberían estar en nuestra hoja gráfica al momento que nosotros hacemos un buen registro, ¿no? Esto es la hoja de monitoreo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara, que estamos modificándolo, pero este es el estándar prácticamente que manejamos en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, la UCI coronaria, la UCI cardiovascular, la unidad de neurocirugía, igualmente la UCI general, estamos utilizando esta ficha. Igual, ¿no? O sea, nombres de apellidos, procedencia, fecha de ingreso al hospital, fecha de ingreso a la UCI, número de seguro, la fecha de la hoja del día, ¿no? La cirugía realizada, tipo de alergia, el familiar responsable, el día posoperatorio, la fecha de cirugía, diagnóstico médico, por ejemplo, esto para marcar nada más los antecedentes del paciente, qué procedimientos se han realizado, la edad, sexo, peso, talla, los días de permanencia que está registrado ahí en la hoja de auditoría, y el número de camas, o sea, 900, 600 acá. Adicional, nosotros ponemos un teléfono de contacto, el familiar más directo, qué religión es para el apoyo espiritual, y si ha recibido, por ejemplo, la unción de los enfermos, también considerar la parte de bienestar espiritual. Todos estos ítems que están en las estrellas están considerados dentro del patrón 1, que es percepción y manejo de la salud, ¿no? Específicamente el ítem 18 y 19 pertenecen a antecedentes, y las alergias específicamente pertenecen al manejo de la salud. Y en cuanto a, por ejemplo, a los valores cristianos, tenemos acá lo que es la religión, ¿no? El ítem 22 y 23. Disculpe. Nosotros, adicional, como les mencionaba, en la UCI de cirugía cardíaca consideramos el tiempo de circulación extracorpórea, el tiempo de pensamiento de aorta,
tiempo de coagulación activada, el inicio y el final, eventos cardíacos, o sea, que haya tenido el intraoperatorio, una taquicardia ventricular, fibrilación auricular o una parada. ¿Cuántas descargas se le ha dado a este paciente? ¿Qué grupo sanguíneo es? ¿Qué factor? Si ha recibido transfusiones, plasma, plaquetas y crioprecipitados. Entonces, estos son todo el encabezado que va en nuestra hoja de monitoreo en las unidades de cuidados intensivos generales y también con las unidades de cuidados intensivos intermedios. Vamos a seguir. Cuando el auditor va a revisar las hojas, por ejemplo, de gráfica, va a decir en sus anotaciones, registra los datos completos y si están incompletos, por ejemplo, es no conforme y simplemente nos aplica 0. Hay que tener bastante cuidado porque ya en las unidades o en las salas intermedias y generales normalmente auditan las historias al azar. Y al momento de auditar las historias al azar, nosotros podemos salir desaprobados porque miren, si es que no está registrado el número de cama, simplemente nos ponen 0 y está puesto que no registra dato y eso genera pues un resultado que no está conforme en este registro. Para eso es importante que nosotros debemos de saber cuáles son las normas de auditoría y cuáles son los ítems que se consideran principalmente al momento de hacer nuestros registros de enfermería. Igualmente acá, cuando está hablando, por ejemplo, de registro de días postoperatorio, registra dato, quiere decir conforme, y no registra dato que no está conforme con la evaluación de la auditoría. Qué pena que no se vea tan bien esto. Esto es una hoja gráfica normal de un servicio de generales o de intermedios, donde vamos a tener las escalas que ya les estaba mencionando y vamos a graficar en los turnos de mañana, tarde y noche. Podría ser, por ejemplo, 10, 6 y mañana y tarde, 10, 6 de la noche, o sea, dependiendo de lo que ustedes, sea su requerimiento, va a ser la escala horaria, ¿no? Pero normalmente vamos a tener, por ejemplo, en verde, esta es la presión arterial, por ejemplo, está 170 sobre 80, es una presión arterial en la mañana del primer día, en el segundo día está en 150 sobre 65 más o menos, y así vamos viendo las tendencias, por eso se llama gráfica de funciones vitales. Y en rojo observamos, en este caso la gráfica roja, la temperatura. Empezó con 36,4, subió hasta 37,4 y miren, hace un pico hasta 39 de temperatura en el tercer día postoperatorio. Igualmente, la frecuencia cardíaca, que empezó en 68 más o menos, 66, y subió hasta 130 asociada a una temperatura de 39 grados. Para eso nos sirve esta hoja gráfica de funciones vitales. Cuando nosotros registramos la frecuencia cardíaca, nos asignan un puntaje de 7, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros cuando hacemos la gráfica de tendencias, debemos obtener un puntaje de 56. Si registran la frecuencia cardíaca, tiene 0.7. Si registran la frecuencia respiratoria, igualmente. Registra presión arterial, 7. Registra temperatura, 7. Registra temperatura basal en 36, o sea, quiere decir, empieza realmente acá vamos a irnos nosotras, empieza realmente nuestra gráfica de temperatura de 36. Bueno, aparentemente sí está empezando de 36, ¿no? Registra la frecuencia cardíaca, dice, y sale o nace de 60 latidos por minuto, sí. La frecuencia respiratoria se inicia la gráfica a través de 20, igualmente, 7 de punto. Y registra, dice, el trazado lineal de la temperatura en color rojo, considerando el 37 como una línea más lineal roja, esto es 37, y siempre está remarcado que cuando está mayor de 37 el paciente está haciendo fiebre. Entonces ahí tenemos bien remarcado nuestra línea de temperatura. Para eso sirve, ¿no? Bueno, dentro de la hoja gráfica de funciones vitales también nosotros tenemos
igualmente si estamos conformes o no estamos conformes. Cuando estamos conformes con el dato, el auditor va a revisar, registra datos, el registro debe ser con punto y en los 2 turnos correspondientes voy a regresar a la hoja gráfica. Supongamos, si en el turno de la tarde dejamos un espacio, ya no estaría nuestra hoja gráfica conforme de acuerdo a las normas de auditoría, porque se supone que tienen que estar todos nuestros datos registrados en cada turno y cada día. A eso se refiere con la referencia que está conforme o no está conforme. Cuando nosotros hicimos la elaboración de esta hoja de monitoreo, que nosotros la llamamos, para las unidades de cuidados intensivos, tuvimos que también hacer nuestras escalas. En este caso nosotros usamos 4 colores de lapiceros en las unidades de cuidados intensivos y por ejemplo la presión arterial la marcamos en verde. Primero, si es una línea arterial, vamos a remarcarlo en un asterisco. Por ejemplo, en este caso el paciente tiene 110 de media, que posiblemente debe estar entre 150 sobre 80 más o menos de presión arterial. Esta flecha es cuando es presión no invasiva y este asterisco es cuando es presión arterial media. La respiración es los puntos negros, las condiciones negras, la temperatura está en rojo y la frecuencia cardíaca está marcada en azul. Entonces estamos ciñéndonos a lo que nos dice la norma, ¿no? Cuando hicimos la hoja gráfica de la unidad de cuidados intensivos son realmente tendencias y nosotros sí monitorizamos por hora, miren, de 8, 9, 10, 11, 12 hasta la 1, o sea, nuestro monitoreo es a horario. Cuando hacemos esta valoración de las funciones vitales, estamos hablando del patrón 4, actividad y ejercicio, que es del ítem 31 hasta el 34. La frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial. Añadido a esto, que no está dentro de las normas, por ejemplo, de auditoría, nosotros hemos considerado, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Ese paciente está en taquicardia sinusal, en ritmo sinusal, en bradicardia sinusal, en fibrilación, está haciendo estas sístoles, le consideramos nosotros el ritmo también. La presión venosa central está en 7 milímetros de mercurio y la presión arterial media, como les mencionaba, más o menos está en 110 milímetros de mercurio, lo ponemos también en números. Y consideramos como un quinto valor o una función vital es la escala del dolor. La escala del dolor la consideramos la escala de EVA, que es la más estandarizada, que este paciente tiene 8 sobre 10, o sea, está con dolor intenso. Recuerden, la escala va de 0 al 10, y si es 8, su dolor es intenso, ¿no? 8 sobre 10, en este tipo de gráficas que nosotros hemos elaborado. El monitoreo del paciente, recuerden que en las unidades de cuidados intensivos también se trata de un monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo. Dentro del monitoreo hemodinámico invasivo vamos a tener también los valores, por ejemplo, de gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica, índice de resistencia vascular periférica, la presión cuña, presión de arteria pulmonar, volumen sistólico. Y si está con la sonda de cardio-Q, tenemos los valores, ¿no? TFC, DO2, consumo, volumen minuto, volumen latido. Todos estos valores nosotros vamos a tener dentro del monitoreo hemodinámico, y si está con balón intraórtico también vamos a poner las escalas o el valor que tiene, ¿no? Cuánto de asistencia tiene ese balón intraórtico. Esto todo el monitoreo hemodinámico está considerado dentro del patrón 4, que es actividad y ejercicio. Hasta ahí, por ejemplo, esas tres imágenes que ustedes pueden ver es de nuestra hoja gráfica. La principal les mostré ya el encabezado, esta es la hoja gráfica. Añadimos a esto nosotros el monitoreo hemodinámico. Y en realidad, por ejemplo, esta es una sugerencia sobre los colores que se debe usar, ¿no? O sea, la temperatura sugieren que sea con rojo, el azul para el pulso, el negro la respiración y la presión arterial verde.
Eso es, por ejemplo, una sugerencia que nosotros lo estamos manejando, ¿no? Y las escalas, por ejemplo, yo les mencionaba las escalas, ¿no? Las escalas deben ser de 20 en 20, en el caso de la presión arterial, de la respiración de 5 en 5, del pulso, por ejemplo, de 10 en 10, y la temperatura si es de 1 en 1, ¿no? De 35 a 40. Eso es una sugerencia que nos da una revisión que hice de un artículo sobre la hoja gráfica. Hasta ahí es toda nuestra gráfica de funciones vitales que estamos dentro de las normas de auditoría. Voy a regresar. Me pide auditoría, ¿no? O sea, registra frecuencia cardíaca, registra frecuencia respiratoria, arterial, temperatura, tiene los colores, sí. Entonces sí estamos cumpliendo. Y si me preguntara, por ejemplo, sobre nombres y apellidos, seguro, historia clínica, número de cama, edad, sexo, también lo tenemos, que está en el encabezado de la hoja de monitoreo, todos los ítems que me piden las normas de auditoría del Ministerio de Salud. Nosotros también tenemos normas de auditoría a nivel de salud, pero están en revisión porque estas están trabajadas del 2013, si no me equivoco. Pero las que ahorita están vigentes para todos nosotros son las normas del Ministerio de Salud, de auditoría del Ministerio de Salud. En cuanto al balance hídrico, normalmente nosotros registramos los ingresos y los egresos de todos nuestros pacientes para poder ver, determinar, por ejemplo, manejo de volúmenes, manejo de diuréticos. Eso es importante revisar y considerar hacer un balance hídrico estricto, y para esto el rol del técnico nos ayuda bastante, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, en estado crítico, con enfermedad aguda o quemadura, requieren balance hídrico. Pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, fibrosis pulmonar, también requieran este balance hídrico. Los postoperados en general, los pacientes que tienen algún tipo de pérdidas como diarreas, vómitos, fiebres, y portadores de drenaje específicamente deben de tener una hoja de balance hídrico. En cuanto a la evaluación de la calidad del balance hídrico, ¿qué nos pide, no? Auditoría. Nos pide que debemos considerar vía oral, vía enteral, vía parenteral, el agua de oxidación, las transfusiones y considerar el total de ingresos, ¿no? Vamos a regresar. Y en cuanto a los egresos, nos pide que esté la diuresis, deposición, vómito, pérdidas insensibles y el total de ingresos. Estos son todos los ítems que nos pide el Ministerio de Salud. Esto es una hoja de balance hídrico de un área de intermedios donde se pone, ¿no?, la hidratación, y podemos agregar, por ejemplo, alguna droga o medicación, por ejemplo, vía oral, medicación endovenosa para poder considerar. Dentro de las transfusiones, nosotros en las unidades solo consideramos como volúmenes, plasma, plaquetas y crioprecipitados. El paquete globular no se considera porque es volumen corpuscular, solamente son lo que es, como les digo, plasma, plaquetas y crioprecipitados sí se considera como volumen para el balance hídrico. En cuanto a los egresos, igual considera diuresis, vómito, por ejemplo, o aspiraciones, sudoración, expectoración, deposiciones, qué tipo de drenaje, y hacemos el cierre del balance hídrico según el horario que corresponde. Unos cierran a las 6 horas, otros cierran a las 12 horas, es dependiendo de la necesidad que tenga el paciente actualmente, ¿no? Esto es parte de nuestra hoja también de monitoreo de la unidad de cuidados intensivos que trabajamos actualmente. Consideramos vía oral, sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Puede el paciente recibir agua libre, puede estar con hidratación de suero fisiológico o destroza, y vamos poniendo acá la cantidad por hora. Recuerden que en las unidades trabajamos por hora. Medicamentos vía oral o por sonda nasogástrica igualmente por hora. Soluciones hiperosmolares, por ejemplo, para los pacientes que están con hiponatremia. Los pacientes también que tienen, por ejemplo, uso de manitol, que es una solución hiperosmolar, se considera también. Transfusiones, como les dije, plasma, plaquetas y crioprecipitados. ¿Cómo manejamos en las unidades las líneas arteriales, la presión venosa central, el gasto cardíaco y estas bolsas perfusoras?
Hay un estándar que se considera 3 centímetros más o menos que va pasando por hora cuando está pasando la solución por la bolsa perfusora. Igualmente, dentro de los ingresos está considerada el agua de oxidación. Todo esto pertenece al patrón 2, que es nutrición, que son todos los ingresos que nuestro paciente va a recibir. Y los egresos está considerado el patrón 3, que es eliminación. Está la diuresis, el vómito, reflujo gástrico, secreciones, deposiciones, drenaje. Yo puedo tener un drenaje pleural derecho, supongamos un dren mediastínico, un dren pericárdico, un dren penroso, un dren tubular, un Jackson Trap. O sea, todos los drenes que nosotros podemos encontrar en nuestro paciente va a estar considerado dentro de los egresos, y si se puede medir a horario sería lo ideal. Pero bueno, podemos cerrar también en hasta 6 horas, supongamos un dren Jackson Pratt, que está drenando poquito, lo consideramos a las 6 horas que cerramos nuestro balance, pues puede ser 10, 20 centímetros, ¿no? Igualmente dentro de los egresos se considera las pérdidas insensibles y hacemos el cierre tanto de ingresos como egresos. Adicional a esto, que nos mencionaba, por ejemplo, la norma técnica sobre los ingresos y egresos, nos dice, ¿no? Vía oral, parenteral, oxidación, transfusiones y total de ingresos. Y acá nos decía pérdidas insensibles, vómitos, deposición, diuresis. Nosotros añadimos, porque manejamos también pacientes cardíacos, y vamos viendo cuántos kilos está bajando o cuántos kilos está aumentando en los días que está hospitalizado. Por eso tenemos este cuadrito y consideramos balance hídrico del día anterior y el balance hídrico acumulado. El acumulado lo sacamos desde el primer día que ingresa hasta el último día que va a salir de la unidad nuestro paciente. Ahí lo consideramos el balance hídrico acumulado. Supongamos, el primer día es positivo en 1000, al segundo día es positivo en 500, al tercer día es positivo en 300, entonces tengo acumulado 1800 en balance positivo. Quiere decir que ese paciente ha subido 1,800 en cuanto a volúmenes que está reteniendo el organismo. Y cuando tenemos, por ejemplo, pacientes congestionados, con falla cardíaca, debemos manejar balances negativos, ¿no? Y para eso también se considera el balance acumulado. 2 días de estreñimiento para poder dar los laxantes de acuerdo a la indicación médica, o coordinar con la nutricionista para que pueda añadir fibra a su alimentación del paciente. Para eso es importante este cuadrito donde tenemos balance del día, balance del día anterior, balance acumulado y los días de estreñimiento, que no están considerados, por ejemplo, dentro de la hoja gráfica de auditoría, pero para nosotros sí es esencial para nuestro trabajo. Les dejo esta fórmula de pérdidas insensibles, que normalmente nosotros lo manejamos, ¿no? Las pérdidas insensibles de líquidos a través de la respiración es lo que nosotros perdemos, por ejemplo, el sudor, que no es visible, y la respiración, recordemos que en cada exhalación también estamos teniendo pérdidas insensibles. Consideramos la fórmula, es 0,5 una constante por kilogramo de peso y por hora. Si tenemos el ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, por 0,5 nos sale 35 centímetros por hora que tiene de pérdidas intensivas. Como mi turno es de 12 horas, lo multiplico 35 por 12 y me sale 420 de pérdidas insensibles en 12 horas de mi turno, por si acaso. En cuanto al agua de oxidación, es el agua producto del metabolismo de los alimentos, considerada dentro de los ingresos, y la fórmula es de 0,3 por kilogramo de peso por hora. Seguimos el ejemplo del paciente de 70 kilos, 0,3 por 70 es igual a 21, y si consideramos nuestras 12 horas del turno, sale 252 centímetros en 12 horas de agua de oxidación. Eso vendría a ser lo que es nuestra hoja de balance hídrico, que está alineada a lo que es las normas de auditoría del Ministerio de Salud. En cuanto al CARDES de enfermería, la norma también nos menciona que nuestro CARDES debe tener datos generales, ¿no? Apellidos y nombres, tipo de seguro, número de historia, servicio, piso o unidad donde se encuentra el paciente, número de cama, edad, peso, fecha y hora de ingreso, diagnóstico médico, diagnóstico de enfermería,
grado de dependencia y registros de alergias a medicamentos. A todo esto le asigna un puntaje de 1, ¿no? O sea, ellos asignan un puntaje de 1 a todita esta evaluación de nuestros cargos de enfermería. Y le da valor, por ejemplo, un valor más alto cuando se trata, por ejemplo, de ya poner en el CARDES la fecha de tratamiento, la hora del tratamiento, la dieta indicada, registra la medicación con los 5 correctos, quiere decir nombre del paciente, dosis, día, medicamento y hora correcta. Los registros de exámenes diagnósticos, o sea, si salió los exámenes, ¿no? Un hemograma, glucosa, creatinina, todos los exámenes auxiliares deben estar registrados en nuestro cargo de enfermería. Interconsultas, registro de pruebas especiales, por ejemplo, una espirometría o una ecocardiografía, fecha y hora de cita y las intervenciones que ha hecho la enfermera o el enfermero dentro de este estudio. Entonces, todo esto está dentro de también de nuestra hoja de monitoreo y estamos considerando, como dice, los 5 correctos, que le da un valor de 16, ¿no? Igualmente, así como las intervenciones de enfermería. Esto es nuestra hoja de monitoreo que tiene, ¿no? La medicación, cuánto, por ejemplo, de medicamentos tiene. Supongamos vancomicina, una dosis de 1 gramo, cada 24 horas por vía endovenosa, y le ponemos el horario que corresponde, ¿no? O sea, cada 24 horas podría programarle a las 10 de la mañana, 6 de la tarde o, no sé, 8 de la noche, dependiendo lo que venga la medicación de este paciente, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a orales, podría ser enalapril 10 miligramos cada 12 horas por sonda nasogástrica, entonces también tenía que poner enalapril cada 12 horas, 10 miligramos, perdón, cada 12 horas por sonda nasogástrica y le hacemos el horario que corresponde. Igualmente la dieta que esté indicada, qué exámenes laboratorios están saliendo, como mencionaba, hemograma, glucosa, panel cardíaco, PCR, también la prueba para descarte de COVID, todos los exámenes que nosotros estamos haciendo a nuestro paciente debe estar registrado. En radiodiagnóstico, tomografía, placa de tórax, ecocardiografía, todos esos exámenes también tienen que estar registrados. Interconsulta a infectología, hematología, neumología, todas las interconsultas que nosotros hemos, nos ha sacado ese día de la evaluación el médico, nosotros lo registramos diariamente, ¿no? Y tenemos también una escala, un estándar sobre las actividades. Si está ejecutado, o sea, lo pongo ya con una E o un check, ¿no? Si está pendiente, lo dejo con una P pendiente y por reclamar resultados una R. Vendría a ser, eso es como una norma que nosotros hemos hecho sobre las cosas pendientes, pero ya está normado dentro de la guía de llenado también de nuestra hoja de monitoreo. Entonces estaríamos cumpliendo nosotros acá los 5 correctos, ¿no? Nombre del paciente, dosis, día, medicación y la hora correcta de nuestros pacientes, asociado a lo que es los exámenes diagnósticos, interconsultas, pruebas especiales, fecha y hora de cita y las intervenciones de enfermería que las vamos a ver más adelante en el proceso de atención de enfermería. Esto tendría que ser en cuanto al CARES de enfermería que está dentro de nuestra hoja de monitoreo y está normada según las normas de auditoría, las guías de auditoría, ¿no? Que están dadas por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando hacemos nuestras notas de evolución, siempre nos han pedido el famoso SOAPI. El SOAPI es que debe tener datos subjetivos, objetivos, que son realmente de nuestra valoración, nuestra conclusión diagnóstica, el plan de cuidados, las intervenciones de enfermería y la evaluación de nuestras intervenciones. Todo esto nosotros lo hemos hecho en una hoja de procesos de atención de enfermería o registros de enfermería, específicamente en la parte posterior de nuestra hoja, que lo van a ver más adelante. Dentro de las notas de enfermería, por ejemplo, ¿qué da mayor puntaje, ¿no? El auditor nos dice, consigna datos subjetivos en un valor de 12 puntos, consigna diagnósticos de enfermería también 12 puntos y consigna plan de cuidados se asigna unos 10 puntos. Entonces registra, dice, las intervenciones de enfermería, nos da un valor de 8, registra la medicación administrada, un valor de 7, registra la existencia de eventos adversos, un valor de 7, registra la evaluación de intervenciones, un valor de 9,
Y la fecha y hora también nos da un puntaje de 4. Nosotros debemos sacar 81 puntos en nuestras notas de evolución de enfermería. Nuestra letra nos exige también, hemos tenido muchos problemas con la letra, que nuestra letra y números deben ser legibles, eso es lo correcto, ¿no? Debe estar limpia y pulcra nuestra hoja. Debe de contener el sello y firma del enfermero por turno y usar los lapiceros correctos. O sea, si en el día utilizamos el azul, debe estar escrito con azul nuestras notas de enfermería. Y si en la noche usamos el rojo, igualmente, ¿no? Puede ser que por ahí en otros servicios o depende de la institución utilicen negro o no sé, otro color, pero eso ya lo tienen que estandarizar, por ejemplo, en sus unidades o en sus áreas generales o de intermedio. Pero lo que nos dice auditoría es el uso del lapicero de color azul o rojo, dependiendo de lo que está normado dentro de su institución, ¿no? Eso es lo importante. Nosotros, por ejemplo, siempre salimos jalados prácticamente en auditoría porque a veces los chicos las colegas no ponen firma y sello. Eso nos falta, ¿no? Estamos trabajando en eso, pero vamos a tratar de lograrlo, creo que de manera constante, haciéndole recordar que deben de colocar su sello en nuestros colegas. Para hacer esta hoja de monitoreo que les estoy presentando, nosotros hemos tenido que hacer la revisión de las teorías de enfermería. Por ejemplo, Mayor y Gordon hace la evaluación por patrones funcionales, donde registramos los datos de la persona, tanto físicos, psíquicos, sociales y del entorno. Es una organización que facilita el análisis, o sea, hacemos la valoración y nos conlleva un diagnóstico, recoge datos subjetivos, objetivos, la revisión de la historia clínica o informes de otros profesionales. Facilita las fases de diagnóstico del enfermero al estar en el origen de la clasificación por dominios del análisis. O sea, toda esa valoración enunciada por patrones funcionales propuestas por Mayor y Gordon nos van a dar casi el camino más directo y más fácil para enunciar nuestros diagnósticos de enfermería. Entonces, Mayor y Gordon trabajan los 11 patrones. Primero es percepción, que es manejo de la salud, nutrición y metabólico, eliminación y 3, 4 actividad de ejercicio, 5 sueño y descanso, 6 cognitivo perceptivo, 7 autopercepción y autoconcepto, 8 que es rol y relaciones, 9 sexualidad y reproducción, 10 adaptación, tolerancia al estrés y lo que es el 11 que son valores y creencias. Para tener en consideración, por ejemplo, cuando hacíamos los riesgos de caída, riesgos de UPP, grados de dependencia, tuvimos que revisar también otra teoría, que es la teoría de Virginia Henderson, que trabaja en relación a la valoración de necesidades humanas. Entonces tenemos, por ejemplo, el mantener la integridad de la piel, es importante para considerar, por ejemplo, dentro de nuestra valoración, identificar riesgos, necesidad 8. Y la necesidad 9, evitar peligros ambientales del entorno familiar, medio ambiente, inmunidad, mecanismos de defensa, medidas preventivas, seguridad física y seguridad psicológica. Ahí está la prevención, la escala de prevención de riesgos de caída. Dentro de nuestra hoja de monitoreo tenemos ahí un ítem pequeñito que no es tan grande. Recuerden que las unidades de cuidados intensivos no todos nuestros pacientes van a entrar despiertos, pero igualmente nosotros tendríamos que considerar la valoración subjetiva porque es parte de la norma de la auditoría, ¿no? Entonces, la valoración subjetiva, nosotros en este recuadro que tenemos acá, hacemos o escribimos lo que el paciente nos refiere, ¿no? El paciente, o también si no refiere nada, paciente sedado, también escribimos. Patrón de autopercepción y autoconcepto, que corresponde a la valoración por Mayor y Gordon. En cuanto a la valoración objetiva, tenemos, como les mencionaba, por patrones. Patrón 1, por ejemplo, percepción y manejo de la salud. Se le pregunta, ¿no sabe usted sobre su enfermedad? Sí, no. ¿Cuántas veces ha hospitalizado? De 1 a 2, más de 3 también. ¿Sigue su tratamiento? Sí, no. Esto es para marcar, es un checklist de valoración objetiva que nosotros hacemos todos los días y en todos los turnos en las unidades.
Por ejemplo, en el patrón abdomen evaluamos si el abdomen está blando, depresible, distendido, globuloso, doloroso, timpánico, atípico. Y tenemos también la oportunidad de veces de medir el abdominal y también lo ponemos en el turno que nos corresponde. Nuestra valoración la que pertenece en este caso al patrón 1 y 2, 1 es manejo de la salud y el 2 es nutrición y metabolismo. Otra importante parte de nuestra valoración es para, por ejemplo, colocar. Esta es una tabla del Long Brother, donde vemos, por ejemplo, el porcentaje de quemados. Pero esto también, al margen que nos pueda ver el porcentaje de quemados, nos ayuda para localizar las lesiones por presión y los catéteres. Supongamos que está con un catéter venoso central en zona yugular, que hace una bolita azul. Está con una línea arterial en femoral, también se pone línea arterial, está con tubo endotraqueal o tiene el pie sacra, en talones, se va notando todo en esta gráfica de estas personas. Vamos anotando catéteres y ubicaciones de lesiones por presión. Y si no tiene, también no lesiones por presión, también registramos, ¿no? Parte de nuestro monitoreo es también ver, por ejemplo, la movilización de nuestro paciente. Una de las llamadas de atención, por ejemplo, cuando vino a auditarnos o a evaluarnos su salud, fue que nosotros no considerábamos la movilización dentro de nuestras hojas de monitoreo. Entonces, ahora sí ponemos, por ejemplo, ¿no? De cúbito lateral, de cúbito lateral derecho, lateral izquierdo, de cúbito pronado. La movilización sí debe ir dentro de nuestras hojas de monitoreo. Cuánto de glucosa tiene y cuánto de insulina le estamos poniendo, y la valoración, por ejemplo, del Glasgow o el RAS, la valoración pupilar, que es importante en este paciente, y estamos viendo lo que es la evaluación neurológica. Cuando vemos esta imagen, estamos haciendo uso de la teoría de Virginia Henderson, que son evitar peligros ambientales. La movilización que ya les había comentado. Tenemos otro rubro también que es importante, porque recuerden que estos pacientes tienen múltiples vías invasivas y debemos de cambiarlos según protocolo. Normalmente nosotros según protocolo cambiamos cada 7 días la sonda nasogástrica y la sonda vesical. Entonces ponemos sonda orogástrica, la fecha de instalación y en qué día va para ver cuándo nos toca cambiar. Igualmente así con el catéter periférico, el venoso central, la línea arterial, el catéter de gasto cardíaco, el balón intraórtico, tubo endotraqueal, marcapaso, drenajes, lo ponemos fecha de instalación y en qué día va. Por ejemplo, si el tubo endotraqueal lleva más de 10 días, informamos al médico para que él pueda definir si es que va a hacer una traqueostomía o tal vez va a tener que intubar al paciente con el riesgo de que podamos salir bien o también hacer falla del desquite, ¿no? Este es el cuadrito que les mencionaba de la identificación de riesgos, ¿no? La identificación del paciente es que el paciente viene con brazalete y dónde está ubicado ese brazalete, ¿no? ¿Tiene brazalete de identificación? Sí, marco. ¿Dónde está ubicado? En brazo derecho, en pierna derecha, vamos a anotar. Riesgo de caída, ponemos en el turno que nos corresponde. Alto riesgo es de 3 a más, moderado riesgo es de 1 a 2 y bajo riesgo no tiene puntaje, es 0. Riesgo de UPP con las escalas que corresponden, la escala que normalmente ustedes usan. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la escala de Dalton para poder ubicar las lesiones por presión. Alto riesgo es de 5 a 11, moderado riesgo es de 12 a 14 y bajo riesgo es de 15 a 20. Y los grados de dependencia. Dependencia 3 es un paciente que tiene asistencia más no tubo endotraqueal. Dependencia 4 está en ventilación mecánica y está con drogas. Y dependencia 5 son los pacientes trasplantados. Eso es más o menos nuestra identificación de riesgos con nuestros pacientes. Igualmente corresponde a la teoría de Virginia Henderson, evitar peligros ambientales. Tenemos otro rubro que pertenece al 4, que es actividad de ejercicio, donde están, al menos siquiera por cada turno, una gasometría, ¿no? O sea, si mi turno es de, no sé, de 6 horas, siquiera una gasometría va a estar un pH, un PO2, todos los valores de una gasometría.
y también incluido, por ejemplo, el hemograma, cuánta hemoglobina, plaquetas, perfil de coagulación, leucocitos, urea creatinina. O sea, los valores básicos que nos van a servir para realmente hacer las exposiciones e informar al médico si tenemos alguna alteración, tenemos este monitoreo de resultados. Como protocolo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, un paciente, nosotros lo que hacemos es cultivar. O ya el paciente está con nosotros y sigue haciendo psicosis fiebre, toma su urocultivo, aspirador bronquial, punta de catéter. O sea, todos los cultivos que podamos tomar se ponen la fecha de toma y qué salió en este resultado en esta hoja de monitoreo de las unidades de cuidados intensivos. Voy a poner solamente como ejemplo el monitoreo respiratorio, ¿no? Dentro del monitoreo respiratorio por hora, nosotros ponemos cuánto de oximetría, la capnografía, si está con cánula nasal, si está con máscara de Venturi, máscara de reservorio, cuánto de frío, el tubo, en qué nivel y cuánto está midiendo el balón, si hemos rotado el tubo, también se debería considerar, tipo de respirador, modo ventilatorio, frecuencia respiratoria programada, en lo que el paciente da, volumen tidal programado y volumen tidal exhalado, lo que el paciente está dando, presión inspiratoria, presión soporte, volumen minuto, presión pico, tiempo inspiratorio, PIP, sensibilidad, y consideramos también aspirados secreciones, el AF, y con fisioterapia respiratoria, que viene la terapista a trabajar también con nuestros pacientes en las unidades. Ahí tenemos el patrón de actividad y ejercicio. Añadido a esto, supongamos nosotros aspiramos secreciones o tenemos drenajes, también tenemos este cuadrito cuando las secreciones son claras, es una C, cuando las secreciones están densas es una D, cuando están espumosas es una E, y este cuadro nos ayuda bastante a poder determinar y manejar con mayores estándares nuestra hoja de monitoreo. Los diagnósticos de enfermería, específicamente los respiratorios, las etiquetas, tenemos deterioro e intercambio de gases y hemos puesto los dos relacionados que son más comunes, pero en la tercera tenemos una línea en blanco que podemos considerar una más de acuerdo al estado del paciente. Limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado, por ejemplo, a vía aérea artificial, puede ser tubo endotraqueal o traqueostomía, patrón respiratorio ineficaz relacionado a ansiedad, ¿no? Y tenemos puntos suspensivos para rellenar, deterioro de la ventilación espontánea relacionado a alteración del metabolismo, tenemos espacio para rellenar, respuesta ventilatoria disfuncional del destete relacionado con la debilidad de los músculos respiratorios, y tenemos también espacio para rellenar. Y estos vienen a ser nuestros diagnósticos de riesgo. No, los diagnósticos de riesgo solamente tienen el factor relacionado o factor evidenciado. Por eso, riesgo de deterioro de la función cardiovascular, factor relacionado, antecedentes de enfermedad cardiovascular. ¿Puede ir solo la etiqueta y puedo dejar de considerar el factor relacionado? Sí, eso dice la NANDA, ¿no? Que podemos considerar solo la etiqueta, podemos obviar o podemos considerar el factor relacionado. Estábamos viendo nuestra valoración respiratoria, hemos visto nuestros diagnósticos de enfermería, ¿qué esperamos de este paciente con nuestra evaluación de NOC, ¿no? Que el estado respiratorio del paciente sea el adecuado, el estado respiratorio sea el adecuado para el intercambio gaseoso, el estado respiratorio que haya permeabilidad de las vías respiratorias y la prevención de aspiración. Eso esperamos con nuestro NOC de lo que es respiratorio. Y dentro de las intervenciones en general, estamos hablando solamente de intervenciones de enfermería, pero que son respiratorios, porque estoy tomando como ejemplo nada más la valoración respiratoria. Vamos a tener la monitorización respiratoria, el manejo de vía aérea artificial, manejo de vía aérea artificial, en este caso posición favorable, o sea, puede ser la posición prona o de cúbito, o posición Fowler, semi-Fowler, ¿no? Oxigenoterapia, la aspiración de secreciones, precauciones para evitar la aspiración, que es la posición también, el mantenimiento de la salud bucal, ayuda a la ventilación, intubación y estabilización de vías aéreas, fisioterapia respiratoria, nebulización, aeroterapia y agentes oncolíticos, manejo de la sedación en procedimientos y otros
manejo ácido-base, acidosis respiratoria, cuidados de drenaje torácico, manejo de la ventilación invasiva, manejo de la ventilación no invasiva, la desintubación endotraqueal y estimular la tos, y el destete de la ventilación mecánica. Estos vienen a ser las intervenciones respiratorias, porque hemos considerado este ejemplo. Y dentro de la evaluación, nosotros vamos a considerar en nuestro turno mañana, supongamos, en la evaluación de cuidados, puedo poner pendiente la evaluación, pendiente interconsulta infectología, pendiente resultados de laboratorio, paciente a las 10 de la mañana hizo una taquicardia sinusal, asociaba a fiebre. O sea, cosas puntuales se tendrían que escribir en la evaluación de los cuidados, porque recuerden que ya estamos haciendo todo eso aquí, valoración subjetiva, objetiva, diagnósticos, intervenciones y evaluación de los cuidados. Y finalmente en esta parte solo pondríamos cosas puntuales y cerraríamos con nuestra firma y sello en cuanto a nuestra hoja de monitoreo, ¿no? Evaluación de intervenciones, registro de intervenciones pendientes y registro de eventos adversos. Como les decía, taquicardia a las 10 de la mañana, que se asoció a fiebre, que bajó con antipiréticos, pendiente evaluación, interconsulta de infectología, pendiente resultados de laboratorio, cosas puntuales. Esto es nuestra hoja de monitoreo completa. Este es el encabezado que les he presentado al inicio, que tenemos acá, y estos son los eventos cardíacos que normalmente tenemos. Esta es nuestra hoja gráfica, que está con todos los colores que les he mostrado y las tendencias que se van viendo a horario. La valoración del dolor, como les mencionaba, el ritmo cardíaco, la valoración de Glasgow, la valoración pupilar también que está de manera continua, todo el monitoreo respiratorio y abajo nosotros tenemos el balance hídrico. Y normalmente el CARDES lo tenemos, podemos tenerlo en la parte anterior como en la parte posterior, va a depender, como les digo, de las unidades que estamos trabajando, ¿no? Y esto es el registro de atención de enfermería, todo completo. Valoración subjetiva, valoración objetiva, valoración por patrones según Mayor y Gordon y valoración también por necesidades según Virginia Henderson, la valoración de riesgos, nuestros diagnósticos reales, nuestros diagnósticos de riesgo, las evaluaciones esperadas y las intervenciones en general. Y en esta parte, cuando hacemos evaluación de cuidados, como ya les mencionaba, poner cosas puntuales de lo pendiente que está quedando con nuestro paciente. Esto es normalmente nuestra hoja que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos. Otra ítem muy importante que debemos de manejar en las unidades de cuidados intensivos y también para tener la dotación de personal de manera adecuada, para que nuestro trabajo también sea oportuno con nuestros pacientes, es que debemos de tener escalas o scores de valoración de trabajo enfermera-paciente, ¿no? Relación enfermera-paciente. Supongamos, si el paciente tiene un TIS de -10, lo que hacemos es, la enfermera va a trabajar, una enfermera con 4 pacientes. Si la sala tenemos pacientes con un TIS de 10 a 19, tenemos vigilancia activa y necesitamos una enfermera para 4 pacientes. Si el TIS va de 20 a 39, necesita vigilancia intensiva, quiere decir una enfermera va a trabajar con 2 pacientes. Y por ejemplo, los pacientes trasplantados van a tener un TIS mayor de 40, que necesitan cuidados intensivos, y la relación puede ser una enfermera un paciente o 2 enfermeras un paciente en el caso de los pacientes trasplantados. Eso, por ejemplo, está ya normado dentro de la directiva UCI del 2016 de ESALUD, ¿no? Esta es la escala TIS, nosotros vamos dándole puntaje de acuerdo a lo que nosotros encontramos a nuestro paciente. Por ejemplo, vigilancia estándar de signos vitales a horario le da un puntaje de 5. Y también tiene, por ejemplo, cuidados de drenaje, ya añadimos 3 puntos, ¿no? Ahí tendríamos 8 puntos, ¿no? Si requiere apoyo ventilatorio, el 5, por ejemplo, es de más valor, ¿no? Ventilación mecánica, cualquier forma de ventilación mecánica asistida, con o sin PIP, con o sin relajante muscular y una respiración espontánea con PIP. Le damos mayor valor.
En cuanto a la parte cardiovascular, que tiene más valores, vigilancia de la aurícula izquierda, o sea, tenemos un catéter de arteria pulmonar con o sin medición del gasto cardíaco, que nos va a dar un mayor puntaje cuando estamos con una asistencia cardiovascular. Cuando el paciente tiene problemas renales, técnicas de sustitución de función renal, o sea, paciente en hemodiálisis, también tiene mayor puntaje. O forzar la diuresis, ¿no? O sea, diuresis activa con furosemida mayor de 2.5 miligramos por kilogramo de peso, también le da mayor puntaje. Y el apoyo neurológico cuando tenemos medición de la presión intracraniana. En cuanto al apoyo metabólico, el tratamiento de acidosis o alcalosis metabólica complicada nos da un mayor puntaje. En las intervenciones específicas, por ejemplo, como intervenciones específicas múltiples en la UCI, más de una de las escritas arriba, o sea, quiere decir intubación, dice naso u orotraqueal, introducción de marcapaso, cardioversión, cirugía de emergencia en las últimas 24 horas, todo eso nos amerita a un puntaje de 5. Y cuando tenemos, por ejemplo, sonda nasogástrica, también tenemos un paciente con PIB alto, todo esto nos va a generar un mayor puntaje de TIF que va a requerir mayor número de enfermeras para cierto número también de pacientes, como estamos mencionando acá, ¿no? Una enfermera, un paciente o una enfermera, 4 pacientes. Para eso nos sirve para ver la relación trabajo-enfermera en las unidades de cuidados intensivos. Esta es la escala de Glasgow modificada del 2019. A comparación de la anterior, es la 2018, acá añade, por ejemplo, un ítem que es no valorable y no le asigna puntaje cuando los ojos, por ejemplo, están cerrados por un factor a nivel local. En cuanto a la respuesta verbal, existe factor que interfiere en la comunicación. Es un paciente que está con tubo endotraqueal, no se le asigna el valor de 1, solo se le deja así en blanco, sin ningún valor. En cuanto a la respuesta motora, tiene parálisis o otro factor limitable, si no hay respuesta, se considera también no valorada. Esta también es una escala importante que la manejamos, la escala pupilar, vemos la relación según tamaño, puede ser miótica, medias o midriáticas, según relación entre ellas, isocóricas, anisocóricas y disocóricas, según la respuesta a la luz, pueden ser fotoreactivas o reactivas y arreactivas, ¿no? Esta es la escala de RAS, que es la escala de agitación y sedación en los pacientes, que tenemos los números positivos cuando el paciente está despierto y está combativo, ansioso y agitado. Y cuando tenemos los números en negativos cuando está dormido o totalmente sedado. La escala de Dalton, como les mencioné, es una escala para valorar lo que es el riesgo de caída, ¿no? Enunciamos el valor de 1 si este paciente tuvo caída previa. Si este paciente toma, por ejemplo, diuréticos, también le asignamos un puntaje más. Si el estado mental está confuso, le damos el valor de 1. Si está deambulando de manera insegura y con ayuda, también le damos un puntaje de 1. Si tiene déficit visual o auditivo, también le damos un valor de 1. Y así vamos sacando el alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo de caída con esta escala de Dalton. Y la escala de Norton, que es para poder evaluar el grado de, por ejemplo, el grado de lesiones de piel, o sea, moderado riesgo, bajo riesgo y alto riesgo, lo vamos a evaluar según el estado físico general del paciente, va de bueno a muy malo, el estado mental de alerta a soporoso, de actividad que realmente el paciente camina o está todo el tiempo en cama, la movilidad es completa o está inmóvil, incontinencia, o sea, no tiene incontinencia que logra controlar esfínteres o tiene incontinencia tanto urinaria como fecal. Y recuerden que a mayor puntaje, como se ve acá en la imagen, tenemos un paciente que tiene más riesgo de lesiones crónicas. Bueno, esto sería toda la revisión que hemos hecho sobre los registros de enfermería, que hemos hecho un estándar, ¿no?, en las unidades, y estamos trabajando para poder hacer la hoja de monitoreo de manera más
estandarizada. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a un consenso de trabajo reuniéndonos por las especialidades, todas las especialidades, por ejemplo, quirúrgicas se han reunido para poder realizar esta hoja de monitoreo que fue presentada, por ejemplo, a la unidad de capacitación también de salud y que está en una revisión que posiblemente nos la aprueben para poder utilizar. Nosotros utilizamos actualmente la hoja de monitoreo, pero falta completar algunos datos que ahora les he presentado, que es un trabajo muy detallado que hemos hecho. Si tuvieran alguna pregunta. Esto sería todo, colegas, sobre la capacitación sobre registros de enfermería en las unidades de cuidados intensivos. Y espero que les pueda haber ayudado en su capacitación que están desarrollando continuamente. Gracias. Gracias por su atención.